¿Qué cocina tan luminosa tienes, Sofía? Me encanta mi cocina nueva, Mateo. Veo mucho aceite de oliva aquí. Es el oro líquido español. ¿Qué es esa jarra metálica? Es una cafetera tradicional clásica. ¿Hace buen café por la mañana? Hace el mejor café del mundo. Tienes muchas sartenes grandes aquí. Son para hacer la tortilla. También veo platos de cerámica. Son platos típicos de Andalucía. Me gusta la mesa de madera. Es perfecta para comer juntos. Los armarios son muy espaciosos. Guardo toda la comida ahí. Falta comprar un poco de fruta. Luego vamos al mercado local. Tienes una casa muy acogedora. Gracias. Intento cuidarla mucho siempre. ¿Té fresco? Sí. Es un desayuno muy sano. ¿Dónde guardas el cuchillo afilado? Está en el primer casas blancas. Pongo el aceite de oliva. Añade un poco de sal. Huele muy bien este pan. Lo compré en la panadería. ¿Quieres leche en tu café? Solo un poco, por favor. Paso la cuchara pequeña. Gracias. Gracias. Voy a remover el azúcar. Cuidado, la taza quema mucho. Tomaré el café muy despacio. Faltan las servilletas de papel. Están encima de la nevera. ¿Qué desayuno tan rico tenemos? Es la mejor comida del día. Me gusta tu sofá azul. Es muy cómodo para dormir. Esta alfombra es muy suave. La com- ¿Dónde compraste la estantería alta? En la tienda de muebles. Tienes muchos libros de arte. Me gusta leer por la noche. Falta una lámpara de pie. Quiero comprar una muy moderna. Los cojines son muy bonitos. Dan mucho color al salón. Esa butaca parece muy antigua. Era de mi abuela María. Queda muy bien con todo. Me gusta mezclar estilos diferentes. Tienes buen gusto para decorar. Gracias. Veo muchas revistas de decoración. El salón tiene mucha luz. Las ventanas grandes ayudan mucho. Hay que limpiar el suelo. Voy a pasar la escoba. Yo preparo el cubo amarillo. Pon
agua y un poco de jabón. Ya tengo la fregona lista. La fregona es un invento español. No sabía. Sabía ese dato curioso. Famosa aquí. ¿Limpio el polvo del mueble? Usa ese trapo de algodón. Queda todo muy brillante ahora. Me gusta tener la casa limpia. Huele a limón, muy fresco. Es mi producto de limpieza favorito. Las ventanas están un poco sucias. Mañana limpiamos los cristales grandes. Es mucho trabajo para hoy. Sí, mejor descansamos un rato. Buen trabajo de equipo hoy. Terminamos muy rápido entre los dos. El baño está a la derecha. Luces muy buenas. ¿Dónde están las toallas limpias? En el armario del baño. Cojo una toalla de manos. Tienes jabón líquido en el lavabo. La ducha es muy moderna. Era el año pasado. Se gasta mucha menos agua. Sí, es más ecológica así. Tienes muchos botes de crema. Me encanta cuidar mi piel. El baño huele a lavanda. Pongo unas velas aromáticas siempre. Todo está muy bien ordenado. Uso cestas para guardar cosas. Me gusta tu estilo decorativo. El baño es mi refugio. Hidrata y limpia muy bien. Tradicional. Las abuelas españolas. ¿Y después usas crema hidratante? Sí, una crema de la farmacia. ¿Las cremas de farmacia son mejores? Tienen ingredientes muy buenos y seguros. Tu piel se ve muy sana. También bebo mucha agua fresca. ¿Usas protección solar cada día? Sí, el sol español es fuerte. Es un paso muy importante. Previene manchas y arrugas feas. Me voy a comprar uno. Yo te recomiendo mi marca. Tienes una rutina muy completa. Solo tardo 5 minutos diario. ¿Te estás maquillando para salir? Solo un poco de maquillaje. De pestañas. Hace los ojos más grandes. ¿Sí? ¿Vas a usar pintalabios rojo? Hoy prefiero un color suave. Ese tono rosa es bonito.
Es muy natural para el día. ¿Usas polvos para la cara? Un poco de colorete. Te da un aspecto saludable. Me gusta el maquillaje sencillo. No necesitas pintarte mucho hoy. Gracias. Ya estoy casi lista. Te ves muy bien, Sofía. Vamos a la calle entonces. ¡Qué pelo tan brillante tiene! Uso aceite de argán puro. He oído hablar de eso. Es maravilloso para las puntas. ¿Te lavas el pelo todos los días? No, solo 2 veces por semana. Así no se estropea tanto. Uso un shampoo muy suave. ¿Dónde guardas el secador? Está debajo del lavabo grande. Hoy hace mucho calor fuera. Voy a secarlo al aire libre. Es mucho mejor para el pelo. Pásame ese cepillo de madera. ¿Este de cerdas naturales suaves? Sí, desenreda muy bien todo. Te peinas muy rápido siempre. No me complico la vida. Llevas un corte muy moderno. Fui a la peluquería ayer. Compramos gel de ducha aquí. Sí, en el supermercado tienen buenas marcas. Mira esta colonia de litro. Es muy típica en España. ¿Es colonia para los niños? Sí, pero la usa toda la familia. Huele a limón y frescura. Es un olor muy nuestro. Necesito comprar pasta de dientes. Está en el pasillo siguiente. También quiero comprar desodorante nuevo. Hay muchas ofertas interesantes hoy. Voy a llevar estos discos de algodón. Son útiles para limpiar la cara. ¿Necesitas comprar algo de maquillaje? El maquillaje lo compro en perfumería. Tienen mejores asesoras de belleza. Y puedo probar los colores. Pagamos esto y nos vamos. Voy sacando la bolsa ecológica. ¿Hueles? Hueles muy bien a Lima. Me voy a lavar los dientes. El cepillo verde es tuyo. Apago la luz del baño. Deja la toalla bien colgada.
La cama parece muy cómoda. He puesto sábanas limpias hoy. Buenas noches. Que descanses bien. Hasta mañana. Dulces sueños. La sartén. Hago una tortilla en la sartén. El espejo. Me miro en el espejo grande. La fregona. Limpio el suelo con la fregona. El jabón. Me lavo con jabón de aceite. La crema. Pongo crema hidratante en mi cara. El maquillaje. Compro maquillaje en la perfumería. El champú. Uso un champú muy suave. El cepillo. Desenredo mi pelo con el cepillo. La toalla. Seco mis manos con la toalla. La sábana. Pongo una sábana limpia en la cama.